placer poder acompañarlos en la tarde de hoy, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver la materia de lenguaje. Con esta materia estamos comenzando la semana, ¿ya? El tema que vamos a ver el día de hoy son las noticias, el tema número 3 de este segundo trimestre. ¿Saben ustedes, chicos, qué es la noticia? Pues la noticia es un texto informativo que presenta una información breve sobre acontecimientos actuales y recientes. Las noticias, chicos, nos permiten a nosotros saber todo lo que está ocurriendo, tanto dentro de nuestro país como fuera de él. Todas las noticias deben ser de interés para el público. Las noticias siempre van a contar hechos, sucesos reales, cosas que han pasado de verdad y pueden ser orales o escritos. Las noticias, chicos, también pueden ser difundidas a través de diversos medios de comunicación. Ahora, ¿cuáles son esos medios de comunicación a través de los cuales la noticia se transmite? Veamos, está por ejemplo la televisión. La televisión nos transmite las noticias de manera oral. Por ejemplo, acá en Santa Cruz tenemos la Red 1, tenemos Unitel, PAT, son canales de noticias que nos mantienen a nosotros informados de todo lo que va pasando en cada departamento de nuestro país. También tenemos la radio. La radio también nos transmite las 24 horas del día todo lo que va sucediendo. Por otro lado, tenemos los periódicos. La mayor parte del contenido de un periódico son las noticias. En los periódicos, las noticias se presentan de manera escrita. En los periódicos podemos encontrar noticias culturales, noticias deportivas, noticias internacionales. Podemos encontrarnos cualquier tipo de noticia. Estas noticias, chicos, pueden ser buenas o también pueden ser malas. No siempre vamos a encontrar un solo tipo de noticia en los periódicos. También está el Internet con las nuevas tecnologías. Hoy en día el Internet es algo que se impone, ¿no es verdad? Y ella se encarga de brindarnos las noticias en línea, ¿ya? Todos estos canales, estos medios, chicos, son los encargados de transmitirnos a nosotros las noticias. ¿Y cómo llega la noticia a la televisión, a la radio, al periódico o al Internet? ¿Cómo llega a nosotros? Pues llega a través de los periodistas. Los periodistas son los que se encargan de investigar los hechos, las cosas que suceden. Ellos redactan la noticia y luego nos las hacen llegar por diferentes canales como estos que acabamos de hablar. Ahora, una noticia debe responder a 6 preguntas básicas. Esas preguntitas son las que van a permitir que nuestra noticia se comprenda mucho mejor. Bien, lo primero que siempre debo responder a una noticia es ¿quién? ¿Quién responde al protagonista, los personajes del hecho de cual yo esté hablando? Ya sea una persona, un animal, una institución. Bien, siempre tiene que haber un alguien, un personaje en la noticia. Luego está el que responde al hecho en sí mismo, al suceso. Luego está el cuándo es el tiempo, el momento en que sucedió. Siempre cuando vamos a escribir una noticia, tenemos que decir cuándo sucedió para que el lector pueda ubicarse, ¿ya? También está el dónde responde al lugar o espacio en el que se desarrolló el hecho. El cómo responde a las circunstancias, las maneras en que se han presentado los hechos de esos que se están hablando. Y luego el por qué. El por qué expresa las causas o razones que originaron el hecho. Entonces, chicos, ya saben, cuando tengan que redactar una noticia, cuando les digan, a ver, redacten una noticia sobre algo que esté sucediendo hoy en día en nuestra ciudad, a la hora de ustedes redactar, ustedes en su redacción tienen que responder cada una de estas preguntas. Es muy importante que lo tengan en cuenta, chicos, porque cuando respondemos a esas preguntas dentro de nuestra noticia, el lector la va a poder entender mucho mejor, ¿ya? Ahora, a la hora de hacer una noticia, de estructurar una noticia, esta tiene diversas partes.
Es decir, van a tener un orden lógico a la hora de redactar. Es decir, cuando vamos a redactar una noticia, lo primero que tenemos que escribir es el título, ¿ya? El título debe ser siempre atractivo para llamar la atención del lector. El título tiene que ser informativo, es decir, tiene que informar sobre el contenido de la noticia. El color de las letras siempre va a ser diferente para que resalte más, ¿ya? Luego del título viene otra parte que es nueva para ustedes, que se llama copete o entrada. ¿Qué es el copete? Es un resumen de las noticias en 2 a 5 líneas, un resumen bien breve, bien pequeño del contenido de nuestra noticia. Antes de llegar a ella, siempre debemos hacer ese pequeño resumen. Luego viene lo que es el cuerpo de la noticia. El cuerpo es la noticia en sí. Es en el cuerpo donde están las respuestas a las 6 preguntas de las que habíamos hablado anteriormente. Es acá en el cuerpo donde se dice cuándo sucedió, dónde sucedió, quiénes son los protagonistas o los causantes. Viene todas esas respuestas. Ahora, otra parte que tiene una noticia es la fotografía. La fotografía no siempre va a ser obligatoria. Podemos encontrarnos, por ejemplo, en los periódicos, noticias que no tienen fotografía. La fotografía solamente es una pequeña imagen relacionada con el contenido de la noticia en sí. Ahora, cuando hay una fotografía, siempre debe haber también un epígrafe. El epígrafe es un comentario que se coloca debajo de la foto. Es un pequeño comentario que explica brevemente la foto o quién es el autor de la foto, cosas así bien simples, ¿ya? Entonces, chicos, a grandes rasgos pueden ver las 5 partes de una noticia: el título, el copete, el cuerpo, la fotografía y el epígrafe. Estas estructuras de la noticia se ven principalmente en las noticias de los periódicos. Yo estoy segura que ya ustedes en algún momento han hojeado un periódico, han leído alguna noticia de un periódico. Y más o menos siempre van a tener esa misma estructura que ustedes ven ahí, ¿ya? Entonces, chicos, esto era todo lo que iba a ver el día de hoy con ustedes con respecto a la noticia. Ahora en las clases privadas van a trabajar con sus tías el libro de texto, ¿ya?